ahorita ahí el verso 96, verso 2. Vamos a estar leyendo ahí en el verso 96, verso número 2. Amén. Y el mensaje de hoy se titula Anunciar de día a día su salvación. Entonces, en otras palabras, nosotros como iglesia, en Salmo 96, verso 2, nosotros como iglesia tenemos un mensaje especial para anunciar y para proclamar todos los días. Entonces, todos los días nosotros como iglesia tenemos un mensaje especial, y le hemos llamado un mensaje especial porque se habla sobre la salvación. Y allí, si tienen ahí su Biblia, ahí en Salmo 96, ahí en el verso 2, si me quieren seguir, y si no, pues ahí está en la pantalla. Dice: cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Entonces, nosotros como la iglesia tenemos este mensaje de salvación. ¿Y qué es salvación? Entonces, esto es lo que necesitamos para entender lo que viene siendo la salvación, de qué es lo que está hablando aquí el salmista, en lo que viene siendo este mensaje tan especial. Bueno, si nos vamos directamente también allí en Hechos capítulo 4, en el verso 12, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí nos habla en el libro de los Hechos capítulo 4, verso 12, que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación, solamente en Jesús. ¿Y qué significa lo que es la salvación? Ser librados de una condenación eterna. Eso es lo que quiere decir salvación. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno le pide perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados, somos librados de una condenación eterna. En otras palabras, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, ahora venimos a ser parte de lo que viene siendo el reino de Dios. Amén. Y esto se le llama lo que es la salvación. Por eso un verso muy conocido que todos lo conocemos, San Juan 3:16, nos explica algo bien importante: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir allí? En el libro de los evangelios, en el libro de Juan, nos dice algo bien claro: que si aceptamos a Cristo, tendremos la vida eterna. Y de esto se trata la salvación. ¿Y quién necesita la salvación? Todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos pecadores. De acuerdo a la Biblia, somos personas que hemos fallado a Dios, hemos pecado. Por eso, otra vez ahí en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios demostró su amor con cada uno de nosotros en todo el mundo, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a morir en esa cruz, ¿qué significa la muerte de Cristo en esa cruz? Simplemente significa que Él ahí llevó nuestros pecados. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y cuando Él ahí murió, ahí se cumplió lo que viene siendo el pago de nuestros pecados. En otras palabras, si Cristo no hubiera ido a la cruz, si Cristo no hubiera muerto en esa cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Cuando Él murió, se cumplió lo que viene siendo la paga de nuestros pecados, que seamos libres de nuestros pecados cuando Cristo murió. Y no termina ahí. Cuando Cristo resucitó al tercer día, vemos que cuando Él resucitó al tercer día, vemos que ahí se cumplió ahora lo de nosotros, que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día. ¿Ven la gran diferencia que lo que tenemos ahora de parte del Señor Jesucristo? Y simplemente nos recuerda que esto se le llama lo que es un mensaje de salvación. Y en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué solamente en Jesús? Porque Él fue el único que fue a la cruz del Calvario. Entonces muchos de nosotros como personas que no hemos arrepentido de nuestros pecados, no le hemos pedido perdón al Señor Jesucristo, hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día para reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús. Amén. Porque ahorita aquí estamos, mañana quién sabe. Nadie sabe cuándo nos vamos a ir nosotros. Y lo importante es esto: tenemos una salvación en nuestras vidas individualmente. Cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a llamar a cuentas individual.
Amén. Individualmente Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso es bien importante que hagas tu decisión individualmente. Tú arregla cuentas con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es un mensaje de lo que el céntrico de la Biblia, que es la salvación. Digo, lo más importante para nosotros en esta vida es que tengamos este encuentro con Dios, esta paz entre el hombre con Dios. Porque si un día nos vamos de aquí, simplemente tendremos una vida eterna con el Señor. Por eso nos dice ahí San Juan 3:16, que de esto se trata, conocer a Cristo para tener la vida eterna. Yo por eso vine a Cristo, porque yo quiero la vida eterna. Ustedes que se han arrepentido de sus pecados, por eso vinieron a Cristo, para tener vida eterna un día. Sí, pasamos por luchas, por pruebas, por tribulaciones, pero aún sobre todas esas luchas y pruebas sabemos que Dios está con nosotros. Dios nos da de su fortaleza. Dios nos va a ayudar a seguir adelante. No sabemos cómo, pero ahí viene la misericordia de Dios, viene la gracia de Dios, viene la soberanía de Dios, que no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Esos son lo que creemos, y nuestra fe está puesta en Dios, que Él siempre nos va a sacar adelante a nosotros como creyentes. Pero aún tenemos un mensaje especial que anunciamos como iglesia, y eso es un mensaje de salvación. ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia? Es hablarle a un amigo, hablarle a un vecino, hablarle a tu familiar, a tu primo, a tus familiares. Háblales de Cristo, que conozcan a Jesús, que vengan a una salvación. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es un llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Hay un verso también allí en la pantalla donde dice, en Hechos capítulo 20, verso 21, un mensaje de aquí, de lo que es un mensaje de arrepentimiento y de fe. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Simplemente nos está diciendo aquí en Hechos que tengamos esta fe. Hay un arrepentimiento, hay que arrepentirnos, hay que creer en el Señor, pero nuestra fe debe de estar puesta ¿en quién? En solo, dice, en nuestro Señor Jesucristo. Aquí una vez más nos recuerda que solamente en Cristo nuestra fe debe estar solamente puesta en Jesús para tener este arrepentimiento, para conocer a Cristo, en otras palabras. Entonces, aquí la pregunta es, ¿conocemos nosotros a Cristo? ¿Y qué quiere decir nosotros si conocemos a Cristo? Es si hemos tenido un encuentro con el Señor, si le hemos pedido perdón al Señor Jesucristo nosotros un día. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que lo conozcamos a Él. Para esto Él vino y hace 2000 años estuvo en una cruz del Calvario. Para esto Él murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. El Señor ya cumplió con su propósito. Ahora seguimos nosotros creer en lo que Él hizo para tener la vida eterna. Por eso hoy nos dice bien claro, dice, le habla sobre el arrepentimiento y sobre la fe. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Quisiera explicar eso. Arrepentimiento simplemente significa abandonar nuestra vida de pecado y voltearse hacia Dios para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. En otras palabras, sin Cristo, una persona sin Cristo piensa en sus propios pensamientos hacia Dios. ¿Ok? Con Cristo, cuando usted acepta a Cristo, ahora pensamos una vida de fe en el Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Ven la gran diferencia cuando uno viene a Cristo y cuando uno no tiene a Jesús? Cuando uno no tiene al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues no abremos la Biblia, no nos interesa lo que dicen los mandamientos de Dios, no hay algo que me interesa, lo que viene siendo lo que el Señor pide de nosotros. Pero cuando uno acepta a Cristo, ahora nuestra delicia, nuestro amor es la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero decir, cuando usted o yo nos arrepentemos, abandonamos nuestra vida y nos volteamos de lo que es del pecado y nos volteamos hacia Dios para vivir una vida nueva en Cristo. Cuando uno tiene a Cristo, ahora nuestro enfoque es meditar en la palabra de Dios. Ahora esto es nuestra guía. Ahora esto es nuestro caminar, nuestra luz es la palabra de Dios de aquí en adelante. Eso es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el siguiente es fe.
nos habla allí un mensaje de arrepentimiento y de fe. Y fe es confiando en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y no en nuestras propias obras, en otras palabras. En otras palabras, cuando Cristo fue a la cruz, Él ahí cumplió todo ya. Ahora nos toca solamente a nosotros creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Creer solamente: Señor, yo creo que tú fuiste a esa cruz del Calvario para morir por mis pecados, por todos los de la humanidad, y yo lo creo. Y si yo creo, yo voy a tener la vida eterna. ¿Ven tan simple que es? Pero ahora, cuando uno viene a Cristo, ahora nuestro mayor deseo ahora debe decir seguir a Cristo por medio de su palabra, de sus mandamientos. Hay mandamientos, hay la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a corregir, dice la Escritura. Pablo le decía a Timoteo que la palabra es útil. ¿Para qué es buena esta escrituras? ¿Para qué es buena esta Biblia, esta palabra de Dios? Esta palabra es útil, es buena para corregirme, para enseñarnos, para dirigirnos, para caminar bien delante de Dios. No ser perfectos, pero voy a tratar lo mejor para vivir una vida delante de Dios buena. Pero no es que yo sea perfecto ni nadie, simplemente voy a vivir una vida que agrade a Dios de aquí en adelante. Eso es un arrepentimiento y la fe confiando en el Señor Jesucristo. Y aún sobre todas las cosas podemos también decir que sobre todo es que tenemos este amor hacia el Señor. Y usted sabe, el Dios Todopoderoso nos demostró su amor cuando mandó a su Hijo a lo que viene siendo a esta tierra, y cuando Él fue a esa cruz del Calvario. Necesitamos reconocer esas cosas. Aún dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero si un día se va a perder a sí mismo. Entonces la palabra una vez nos recuerda que es bueno reconocer a Dios, es bueno reconocer a Jesús, porque para esto se apareció el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto vino Jesús, para eso estamos aquí como iglesia. Para eso se predica, para edificación. Cuando usted viene a una casa como la casa de Dios, venimos para que Dios siga tratando con nosotros, para que Dios nos siga edificando a cada uno de nosotros, para que Dios nos siga moldeando a cada uno de nosotros. Yo quiero crecer más para Dios, yo quiero aprender más de Dios, y así debemos de tener este deseo todos. Todos queremos aprender más de Dios, todos queremos seguir siendo más útiles para el Señor, para seguir haciendo mejor para el Señor. Pero para esto se necesita un preparamiento, y eso es cuando venimos a la casa de Dios, para que Dios siga tratando con nosotros. Dicen las Escrituras que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. En otras palabras, Dios nos recomienda, la Biblia nos recomienda, la palabra de Dios, que debemos de venir a la casa de Dios para seguir aprendiendo de Él. Y aún sobre todas las cosas, Dios en su amor, Él nos demuestra su amor con nosotros. Él es paciente con nosotros, Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios muestra sus misericordias cada mañana con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Nos da el aire para respirar, nos vemos a nuestra familia, nos da el trabajo, tenemos una casa, tenemos comida, tenemos esto, tenemos transporte, tenemos esto. Pues dele gracias a Dios por todo eso, porque de Él vienen las bendiciones y de Él vienen las misericordias. Pero aún sobre todo, Dios quiere que reconozcamos lo que somos también de nosotros, y eso es que lo necesitamos a Él, necesitamos la salvación. Por eso el centro del evangelio, de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vemos la historia del apóstol Pablo, todo esto era simplemente de animar a estas personas que necesitan el arrepentimiento para conocer a Cristo. Este es el mensaje de la Biblia. Para esto vino Jesús, para el arrepentimiento, para que un día usted y yo estemos con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren tener la vida eterna? Todos. Imagínese un día, dice la Biblia, cuando estemos con Él, que Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Ya no vamos a pasar por luchas, ni por pruebas, ni por dolor. Cuando estemos con Él, Él enjugará toda lágrima de nosotros. Estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Sabe qué quiere decir usted toda la eternidad? Por los siglos de los siglos. ¿Sí sabe lo que es eso?
No es 20 años, ni 100 años, ni 1000 años, ni 20,000 años. Toda la eternidad. Cuente los años que usted quiera y no se van a terminar. Todos ese tiempo estaremos con el Señor. Por toda la eternidad. Lo vamos a ver a Él. Vamos a estar con el Señor. Hermanos, ahí queremos estar. Ahí queremos estar con Él. Pero para llegar ahí necesitamos reconocer quién somos nosotros. Y eso es: Señor, te necesito. Quiero esta salvación. Y para eso estamos aquí, hermanos, para animarlos en esta mañana, para que usted anime a otro. Si usted es ya un creyente, que usted conoce al Señor, yo lo animo que usted anime a alguien más. Anime a un amigo, un familiar. Dígale: necesitas a Cristo. Para esto vino Jesús, para un arrepentimiento, para tener la salvación. Por eso el salmista comienza a anunciar de día en día lo que viene siendo su salvación. Necesitamos preocuparnos también por los demás. En otras palabras, anime a otro. Si Cristo ya nos libertó a nosotros, si ya nos dio la vida eterna a nosotros, bueno, lo que hemos aprendido y recibido del Señor, dile a otros también, para que ellos también tengan la salvación. Por eso aquí estamos, aquellos misioneros, pastores, evangelistas, hermanos que comparten, que animan. Ese es el trabajo de nosotros, animar. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo. Viene lo que viene siendo, la próxima semana viene lo que es el soccer camp, esto de lo que va a durar una semana. ¿Qué es el propósito y todo esto? Que vengan familias nuevas. ¿A qué? A conocer a Cristo. Nos recordaba el pastor Vidal, de esto se trata, de que vengan a conocer a Jesús. Para eso se hacen todos estos eventos. ¿Para qué? Para que la comunidad, usted o yo, al que invitemos, y si no conocen al Señor, pues vienen a un buen lugar para que conozcan a Jesús. Por eso en esta mañana yo los animo que conocer a Jesús es lo más importante. Tener a Cristo Jesús en nuestro corazón es lo más importante en esta vida. Y para esto Él vino, para esto Él fue a la cruz del Calvario. Nos explica ahí San Juan 3:16 bien claro, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, si creemos en Jesús. Y luego nos recuerda que solamente cuando venemos a Él podemos tener esta salvación y de ser librados de una condenación eterna. Es conocer a Jesús. Por eso en esta mañana reconozca si no tenemos a Jesús, piense esto, piénselo muy bien, porque esto es algo entre usted y Dios solamente. Cuando nos presentan el Evangelio, cuando nos presentan las buenas nuevas, esto es lo que quiere decir, lo que es la salvación. Nos presentan a Cristo Jesús, que Él nos ama a nosotros. Él nos ama, y si estamos aquí es por un propósito, porque delante de Dios, cada uno de nosotros en todo el mundo somos alguien especial. Siempre recuerde eso. Usted y yo y en todo el mundo somos alguien especial delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él demostró su amor, y demostró su amor no nomás con palabras, sino con hechos en esa cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó. Amén. Entonces dígame usted si no somos alguien especial. Claro que sí. Dios nos ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nosotros somos alguien especial delante de Dios. Amén. Entonces reconozca esto, hermano, amigo que estás aquí. Reconozcamos esto, que tenemos esta oportunidad, tenemos este tesoro que podemos compartirle a alguien más de las buenas nuevas. Cuando uno acepta a Cristo, hemos hallado un tesoro. Dice la palabra que hemos hallado como un tesoro. Y cuando hallamos un tesoro, ¿qué sucede? Bueno, no sé si usted se halla un tesoro, porque ni yo tampoco. Estoy hablando de la Biblia. Pero si nos hallaríamos un tesoro allá en el monte o algo, ¿qué haríamos? Pues nos volveríamos bien contentos, ¿verdad que sí? Y a ver a cuánto le decimos que lo que nos hallamos. Bueno, cuando venimos a Cristo hemos hallado un tesoro, y debemos de decirle a la gente lo que hemos encontrado, y eso es a Jesús.
Por eso Jesús le dice a sus discípulos: vayan y prediquen mi palabra, vayan y enseñen a otros, vayan y díganle a otros lo que yo he hecho con ustedes. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de tener, hermanos. Animar a otros como iglesia. Cuando miremos a un visitante que viene, anímelo. Mira, siga viniendo a la iglesia, aquí te esperamos. Aquí está el pastor, aquí están los pastores, aquí están los diáconos. Digo, somos una familia en Cristo, pero vamos a animarnos los unos a los otros. ¿Con qué propósito? Para que la gente y los visitantes conozcan a Cristo. De esto se trata, queremos que conozcan a Cristo Jesús. Pero todo lo vamos a hacer en un equipo, todos juntos, porque todos trabajamos para Dios. Para Él es la gloria y para Él es la honra. Dios es el que sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Para Dios no hay nada imposible. Se oyó un canto que Él abrió el mar. Se oyó un canto hace rato. Yo lo creo, lo creemos porque la Biblia lo dice. Para el Señor no hay nada imposible. Usted o yo podemos venir con luchas o pruebas en esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Esa es nuestra fe, que si Dios quiere, conforme a su soberana voluntad, Él hace lo que Él quiere, hermanos. Pero necesitamos solamente es creer en Dios y dejárselo todo en sus manos. Por eso tenemos este amor nosotros hacia el Señor, que el Señor cuida de nosotros. Él nos guarda, hermanos, y usted sabe de lo que le estoy hablando. A veces pasamos por luchas o por pruebas y a veces decimos: bueno, ¿de dónde vino esto? Bueno, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, esa es la soberanía de Dios. Dios, en una manera o en otra, Él nos da su bendición o Él nos ayuda. Él nos hace seguir adelante. Por eso, una vez más, Dios es bueno. Podemos decir: Dios es bueno. Amén. Entonces, en esta mañana solamente les recuerdo y los animo con todo mi corazón que si tengamos la oportunidad, si podemos animar a otros a lo que viene siendo a reconocer a Jesucristo y hablarles de la salvación, que es lo más importante. Si alguien aquí en esta mañana nunca ha tenido un encuentro con el Señor, en otras palabras, nunca hemos pedido perdón al Señor Jesucristo para tener una salvación, pues este día es el día de tu salvación. En otras palabras, si tú estás listo para esta decisión, yo te recomiendo o yo te animo que hagas este encuentro con el Señor, porque esto es lo más importante y para esto vino Jesús a esa cruz del Calvario. Por esto Él resucitó también con ese propósito, para que tú y yo y todos en este mundo tengamos la vida eterna. Por eso en esta mañana, antes de despedirme, solamente de pasar el lugar, yo quisiera hacer una oración, porque yo sé que tenemos luchas, tenemos pruebas, tribulaciones, todos pasamos por cosas en esta mañana, todos los días, pero yo quisiera que oremos juntos. Vamos a tomar, hay tiempo todavía. Yo quiero tomar este lugar especial, unos cuantos minutos, simplemente para orar a Dios, porque a veces simplemente oramos a la carrera o algo así, pero ¿por qué no hacemos un tiempecito y vamos a pedirle al Señor que usted conoce sus luchas, usted sabe por lo que está pasando, yo sé por lo que estoy pasando, pero en esta mañana, ¿por qué no le pidemos a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude en esta mañana? Por eso yo los invito a que cierren sus ojos en esta mañana y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros.